Así que, mi hermano, pues el día de hoy yo tengo la bendición de poder compartir un poquito de la palabra del Señor. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Después de la noticia uno, de verdad que en la iglesia pues somos una familia, y cuando alguien está triste, cuando alguien está pasando una situación difícil, pues todos nos dolemos como hermanos, ¿verdad? Pero hoy quiero invitarle que nos unamos en oración por la familia Betancourt, y quiero también invitarle a que usted hoy me preste un momento de su atención. Esta palabra realmente ha sido, desde hace meses el Señor la había puesto en mi corazón y no había podido pues compartirla. El domingo pasado la compartí en Tierra Nueva, y es algo que el Señor ha estado a través de pláticas que hemos tenido con otros amigos pastores, a través de cosas que he leído, es algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, y hoy quiero predicarle un poquito acerca de eso. Le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que sea el que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa. Hoy te pedimos, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, el día de hoy. Hoy te pedimos que tú prepares los corazones que están aquí, que tú, Señor, nos des discernimiento para poder entender, Señor, lo que tú quieres que entendamos, Señor. Hoy te pedimos que esta palabra sea, Señor, sembrada en nuestros corazones, pero lo más importante, que dé fruto, Señor, que sea una palabra puesta en práctica, Señor. Hoy te pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales, que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, para entender lo que tú quieres decirnos esta mañana, Señor. Hoy sabemos que tú nos estás hablando, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú te manifiestes. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar, y sé tú el que ponga esa palabra en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, mi hermano, como le decía, pues el Señor había puesto este tema, y es un tema que a mí me gusta mucho. Lo hemos trabajado en jóvenes, incluso tuvimos un campamento que se tituló Mi Identidad. Era un campamento que hablábamos acerca de la identidad de nosotros como hijos de Dios. Pero el Señor ponía que yo compartiera esta palabra porque, yo no sé, ¿verdad? En la actualidad estamos viendo muchas cosas, muchas situaciones, y siempre hemos visto que allá afuera hay una carencia de identidad. Vemos que vienen muchas costumbres o vienen muchas situaciones, y la gente que no tiene identidad o no sabe quién es, adopta esas cosas. Pero hoy no me quiero centrar en la falta de identidad de lo que hay afuera, sino la falta de identidad que está existiendo en este momento en el pueblo cristiano, en nosotros como hijos. Yo me sorprendo, y nosotros pues que trabajamos con jóvenes nos damos cuenta que cada vez es difícil el ser joven, porque están abiertos a muchas tentaciones y situaciones que se están dando. Pero también platicando con gente que es cristiana, me he dado cuenta que es un momento donde mucho pueblo cristiano está siendo confundido, y se han estado dando situaciones o se están viviendo cosas en el pueblo cristiano de gente que ya conoce del Señor y están enfrentando estas situaciones. Un ejemplo es la homosexualidad. La homosexualidad, nosotros sabemos que es algo que se está dando y que siempre ha estado, pero nunca se había dado con tanta libertad como se está dando ahora. Y yo no me refiero a la homosexualidad, por ejemplo, en el pueblo que no conoce al Señor, sino en el pueblo cristiano. Estamos enfrentando situaciones donde hay gente que está enfrentando ese problemas como el alcoholismo, problemas como el lesbianismo, problemas como las drogas, y es dentro del pueblo cristiano. Y yo se lo comparto porque he escuchado muchos casos de gente que está luchando contra eso. Y Dios me llevaba su palabra y me hacía entender que como pueblo nosotros estamos perdiendo nuestra identidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Estamos olvidando de quiénes somos en Cristo Jesús. Y a eso viene el enemigo. El enemigo viene a tratar de confundirnos y de desvirtuar su creación, de cómo fuimos nosotros creados y para qué fuimos creados. Y por eso el día de hoy quiero compartirle un poquito de eso. Yo no sé si usted hace meses, creo que la mayoría ahora pues se tienen las redes sociales y se tiene acceso a internet. Y en Facebook hace unos meses salió una publicación de, yo no sé cuántos han escuchado el grupo de Hillsong United. La verdad que es una bendición. Hay música de adoración, de alabanza. Y hace unos meses salió unos líderes de alabanza. Como usted sabe, la iglesia de Hillsong es demasiado grande. Hay en Australia, hay en Estados Unidos. Y salió una pareja que servían en el grupo de la alabanza y de la adoración. Y salieron celebrando, que ellos eran dos hombres, celebrando su matrimonio.
Cuando yo leí esto me sorprendió un poco porque eran líderes cristianos en la alabanza y pues estaban ahí sí que compartiendo su matrimonio al mundo, ¿verdad? Y a mí me sorprendió mucho. Mucha gente comenzó a levantar críticas en contra de la iglesia y todo, pero mi primer pensamiento fue ¿qué piensa el grupo de líderes? ¿Qué piensa el pastor acerca de eso? Y a la semana cabal de salir esta publicación, salió una publicación del pastor de esta iglesia donde él decía que ellos como iglesia se regían bajo los principios de la Biblia y que la palabra decía de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, y que igual que todo el mundo estaban igual de sorprendidos ante esa noticia, pero ellos pedían a estos líderes que pudieran ser restaurados. Las puertas de su iglesia iban a estar abiertas para que ellos pudieran ser restaurados y para que ellos pudieran meterse con el Señor y poder ponerse a cuentas con Él si lo que estaban haciendo era correcto o no, y que obviamente pues ellos habían sido retirados de su cargo. Cuando yo escuché esto me sorprendí porque realmente estamos viviendo una lucha en donde nuestra identidad como hijos de Dios está siendo confundida. Mucha gente está siendo confundida. Mucha gente dice, bueno, pero son cristianos, pero lo están haciendo. Entonces quiere decir que sí se está haciendo. Y como pueblo de Dios nosotros no podemos dejar de hablar la verdad. Como pueblo de Dios nosotros, y por eso yo no quiero que me malinterprete, nosotros como iglesia estamos llamados para restaurar, para amar, para restaurar al débil, para restaurar al enfermo, para restaurar a la perniquebrada, dice la palabra. Pero también como iglesia nosotros estamos llamados a hablar la verdad, hablar, y realmente nuestro fundamento está en la palabra. Y yo quiero invitarlo a que me acompañe a Efesios capítulo 2 y versículo 10. Cuando usted lo tenga me puede avisar con un fuerte amén. Efesios capítulo 2 y versículo 10. ¿Lo tiene? Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy si usted está pasando una situación difícil, hoy si usted está siendo confundido, hoy si usted ha venido tantas situaciones a su vida donde usted llega a un momento donde no sabe quién es, hoy quiero recordarle lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras que el Señor preparó desde antes que nosotros viniéramos a este mundo. Y sabe, esa es la situación que ahorita estamos enfrentando, que como pueblo cristiano estamos siendo confundidos. Allá afuera se nos vende la idea de que nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos, y por supuesto que podemos hacer todo lo que nosotros queramos. ¿Sí? Dios jamás nos obliga, nos tuerce el brazo para que no hagamos las cosas. Tenemos libre albedrío, pero la palabra también dice que todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Y hoy quiero recordarle a usted que usted es creación del Señor, pero dice que somos creación de Él. ¿Para qué? Para buenas obras. Estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y por eso es que como iglesia, como yo compartía el domingo anterior, nosotros estamos para restaurar, por supuesto. Nosotros estamos para venir y ayudar a las personas que están enfrentando algún vicio, alguna debilidad. Incluso a veces nosotros mismos estamos enfrentando y estamos luchando contra esas debilidades que nosotros tenemos. Pero también no podemos dejar de hablar la palabra del Señor. Muchas veces como iglesia, y yo lo digo porque créame que cuando yo he escuchado jóvenes problemas que están teniendo, a veces a mí me da, y el Señor me confrontaba, porque a veces a uno le da como, a veces Dios te manda a hablar y decir, mira, lo que estás haciendo no está bien. Pero uno a veces, pero qué pena, y si lo voy a lastimar, y si se van a ir de la iglesia, y uno comienza a pensar muchas cosas, y por supuesto que uno está para confrontar en amor, para uno decir las cosas y restaurar por el bien de la persona, pero también no podemos dejar de hablar lo que el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo va a mandar a nosotros. Y si estamos viendo cosas en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia que no están bien delante del Señor, yo no sé si usted escuchaba hoy la palabra y la profecía que el Señor decía. Si no están bien, nosotros estamos llamados para hablar verdad, para hablar luz en nuestra familia. Para eso es lo que el Señor nos ha puesto. Y yo sé que a veces cuesta el llamar una atención y es complicado, pero el Señor nos manda eso, mis hermanos.
Dice en Juan 8:32, cuando usted tenga tiempo lo puede leer, pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. A eso el Señor nos ha puesto, mi hermano. Tenemos que hablar la verdad. Yo sé que a veces es bien difícil. Yo no sé si usted en el lugar donde usted está trabajando es la única persona cristiana, o usted está rodeado de mucha gente que no es cristiano, sus amigos, hay algunos amigos que no son cristianos. Yo tengo también amigos que no son cristianos, pero a lo que yo voy es que nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar nuestra identidad, tenemos que mostrar quiénes somos en Él. No podemos hacer lo mismo que la gente hace allá afuera, no podemos. Y yo sé que a veces es bien difícil, y yo me incluyo, porque es como tener un pie acá y un pie allá. Y tenemos que definirnos y tenemos que decir, bueno, si yo soy cristiano, yo tengo que mostrarlo con mis actos, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme, porque entonces estamos presentando mal la identidad que Dios nos ha dado. Eres hijo del Señor. Y yo sé que a veces es mucho más difícil nadar en contra de corriente y hacer lo que el montón dice, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a marcar la diferencia. Por eso yo te pregunto esta mañana, ¿tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? Si yo te preguntara ahora, ¿en qué se fundamenta tu identidad? ¿Quién es tu fundamento? Cristo. Cristo es tu fundamento. Amén. Yo no sé si tú sabías, pero dice que en el Nuevo Testamento, yo no sé cuántos han leído versículos que dice, en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos libres, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos justificados, en Cristo somos más que vencedores. Dice que en el Nuevo Testamento está escrita la palabra en Cristo 170 veces, en donde el Señor nos da diferentes versículos donde nos dice en Cristo somos vencedores, en Cristo somos libres, y es porque el Señor está tan interesado que tú sepas quién eres y qué puedes hacer en Él. Y ese es el problema. A veces nosotros conocemos del Señor, aceptamos al Señor, pero no sabemos qué podemos hacer en el Señor. No leemos su palabra, y su palabra dice lo que nosotros podemos hacer en Él. Por eso hoy quiero decirte esta mañana, si tú estás luchando con algún vicio, si tú estás luchando con alguna debilidad, hoy quiero recordarte lo que dice su palabra, que en Cristo somos más que vencedores. Si tú estás enfrentando una enfermedad, hoy quiero recordarte que dice que en Cristo nosotros somos sanados, tenemos sanidad. Y entonces cuando nosotros leemos su palabra, y por eso es que yo he leído muchos artículos y lo comentábamos con algunos pastores, necesitamos regresar a nuestro principio, a nuestro fundamento, y nuestro fundamento es la palabra. Necesitamos regresar y volver a ver, necesitamos ver la cruz, necesitamos regresar a la cruz. ¿Por qué? Porque como iglesia, y tal vez acá gracias a Dios no, pero hay muchas iglesias donde el cristianismo está perdiendo su esencia y nos estamos convirtiendo en un cristianismo light, en donde se le predica a la gente únicamente lo que quieren oír: prosperidad, bendición. Y por favor, no me malinterprete, por supuesto que el Señor nos va a dar prosperidad y nos va a dar bendición. Esas son bendiciones o consecuencias positivas de buscar al Señor. Esos son los premios que nosotros tenemos como hijos. Pero hay temas tabús donde nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar acerca del dolor, nadie quiere hablar acerca de la homosexualidad que se está dando dentro del pueblo cristiano, nadie quiere hablar acerca del problema de drogadicción que se está viviendo dentro del pueblo cristiano, nadie quiere hablar acerca de los vicios que como hijos cristianos todavía están enfrentando. Nadie quiere hablar de eso. Y entonces desviamos la mirada y estamos perdiendo el enfoque, y el enfoque es que tenemos que regresar a la palabra. Ahorita hay muchas modas, muchas tendencias y muchas cosas que se están dando. Yo la verdad es que cuando vienen jóvenes y me hacen preguntas, cada vez créanme que es de enterarse uno, porque cada vez son nuevas cosas que uno dice, esto no había antes, y entiendo qué es, y es de uno investigar. Pero es muy claro como esto me conviene o no me conviene, o esto será el Señor. Regresar a la palabra. En la palabra es donde nosotros tenemos que escudriñar si eso es o no de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchas veces creemos y la gente dice, bueno, pero es que la Biblia fue un libro que fue hace muchos años que lo escribieron, y es un libro súper antiguo, pues, ¿qué va a tener ahora? No se ha ido modernizando. La Biblia es la misma hoy y siempre, siempre. Su palabra no deja de ser. Y las promesas que el Señor está dando y los estatutos que el Señor está dando son los mismos. Son los mismos. Y por eso es importante que nosotros regresemos a la palabra, que nosotros nos fundamentemos en la palabra. En Filipenses 4:13, yo no sé si tú has leído ese versículo, es bien corto, pero es bien
a mí me ha ayudado mucho en muchas situaciones que a veces estoy enfrentando. Filipenses 4:13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién es tu fortaleza? Dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé qué situación tú estés enfrentando, yo no sé si tú estás teniendo problema con tus hijos que no están lejos, que no quieren venir a la iglesia, o yo no sé si tú estás enfrentando un problema económico, o yo no sé si tú tienes problemas con tu esposo, yo no sé, y sientes que la situación ha sido cada vez más difícil, que sientes que ya no aguantas y ya no puedes. Su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es tan claro, tú tienes y tú necesitas saber eso como hijo del Señor. ¿Por qué? Porque créanme que al enemigo no le interesa que la gente que no conoce al Señor no lo sepa, porque está igual. Pero nosotros que somos hijos del Señor, al enemigo no le interesa que tú sepas lo que tú eres capaz de hacer en Cristo. Al enemigo no le interesa que tú sepas lo que tú puedes hacer en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos como verdaderos hijos de Dios, sabiendo quiénes somos y teniendo nuestra identidad clara, entonces sí somos un problema para Él. ¿Por qué? Porque comenzamos a irradiar la identidad del Señor en nuestra vida. Comenzamos a irradiar la identidad del Señor en nuestras acciones, en nuestra forma de hablar. Entonces, ahí representa un problema para el enemigo. Por eso es importante que tú tengas claro quién eres. Porque lo que tú piensas que eres, lo que tú piensas que tú eres, eso va a determinar la forma en que tú te comportes, eso va a determinar la forma en que tú hablas. Si tú te miras como una persona derrotada, como alguien que no es capaz de cumplir sus sueños, como alguien que no es capaz de terminar lo que se propone, eso es lo que vas a hablar. De esa forma es como tú te vas a comportar. Probablemente todo lo que tú inicies lo vas a dejar a medias, porque así es como tú te miras. Pero si tú te miras como un hijo de Dios y tú tienes clara cuál es tu identidad y tú sabes que todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece y tú sabes que Dios te ha dado capacidad, habilidades, te ha dado dones y que Dios te ha puesto en donde tú estás, entonces tú vas a marcar la diferencia. Yo hoy de verdad quiero retarte que tú te mires como el Señor te mira. Muchos problemas que a veces internos nosotros tenemos, a veces vienen desde nuestra niñez, porque no hemos aprendido a sanar nuestro corazón y vernos como el Señor nos mira. Créanme que a veces cuando crecemos, uno puede ver a un hombre ya grande, adulto, o una mujer, pero con muchas inseguridades por detrás. Con muchas inseguridades tal vez por una ausencia de un padre, con muchas inseguridades por la falta de recursos para poder estudiar, qué sé yo. Y eso mismo nosotros venimos y nos convertimos en adultos y se lo transmitimos a nuestros hijos. Y es por eso que nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús y dejar que el Señor restaure nuestra identidad, porque entonces así vamos a poder ser ese padre o esa madre o esa hija que el Señor quiere que seamos. Amén. Quiero ahora invitarte que me acompañes a Juan capítulo 1 y versículo 12. El Evangelio de Juan, no primera de Juan, sino Juan capítulo 1, porque en Tierra Nueva se me confundieron y no me encontraba en la cita bíblica. ¿Lo tienes? Juan capítulo 1 y versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de conocer a tus padres o no tuviste la oportunidad, pero hoy quiero responderte a esa pregunta. Dice el Señor que nosotros fuimos hechos hijos de Él y no fuimos engendrados por carne, ni por sangre, ni de la voluntad de varón, sino de Él. Tú naciste primeramente en el corazón del Señor. Desde antes que nuestros papás pensaran en tenernos, naciste en el corazón del Señor. Y hoy el Señor está reafirmando eso en tu vida. Dice que tú que le recibiste, los que creyeron en su nombre, te dio la potestad de ¿qué? De ser hijo de Él. Por eso yo quiero de verdad decirte, no eres cualquier cosa. Y a veces el mundo se encarga en tratar de pisotearnos o en tratar de cambiar la realidad por la que Dios nos hizo. Por ejemplo, en el caso de la mujer, vivimos en una sociedad donde ahora, gracias a Dios, el machismo pues ya se ha ido erradicando un poquito, pero aún así vemos todavía que hay mucho machismo. Vemos que la mujer ha sido muy lastimada o muy maltratada o muy abandonada. Vemos mujeres que todavía sufren violencia doméstica y eso es algo que lo podemos ver. Tengo una amiga que trabaja
con señoritas o mujeres, tú sabes que hay mucho actualmente lo que es el tráfico sexual, ¿verdad? Que las venden desde niñas. Ella está trabajando aquí en Guatemala y en Estados Unidos, y es una asociación donde trabajan para rescatar a las niñas, a veces desde los 10, 11 años las venden. Entonces nos damos cuenta que todo eso y todas las situaciones que estamos viviendo actualmente en el mundo, hay mucha maldad, va en contra del propósito para el cual Dios nos creó. Dice que nosotros nacimos en la voluntad del Señor, nacimos del corazón del Señor. Entonces cuando vemos muchas de esas cosas, muchas mentiras que el enemigo levanta alrededor nuestro, nos trata de desvirtuar o confundir el por qué nosotros fuimos creados para el Señor, el motivo de por qué tú estás en este lugar. Así que de verdad yo hoy quiero, si yo pudiera, ¿verdad? Pero yo quisiera que el Señor realmente cambie ese cassette que hay en tu mente. Yo no sé si en tu mente hay muchas palabras de rechazo, o muchas palabras de abandono, o muchas palabras de no puedes, o muchas palabras que no bendicen tu vida. Hoy quiero de verdad invitarte a que abras tu corazón y que cuando el Señor ministre logres sacar esas palabras que no son de bendición y que a veces te han dicho, y a veces lo más triste es que lo han dicho gente que cercana a nosotros o gente que nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces nos dicen cosas que no bendicen nuestra vida. Hoy de verdad quiero que el Señor haga eso y que cambie ese cassette de tu mente y que tú aprendas a verte como el Señor te mira. Yo sé que muchos de los que están aquí, los adultos, se fueron a un encuentro, ¿verdad? Yo sé que cuando uno regresa en el encuentro todo es maravilloso y uno recibe tanto del Señor, pero lo más difícil son los días después del encuentro, porque el Señor lo ha cambiado a uno tanto que alrededor de uno comienza a encontrar mucho bloqueo y muchas cosas y situaciones difíciles. Y de verdad hoy yo quiero reafirmar esa palabra de decirte que eres una mujer y un hombre escogido por el Señor y naciste en el corazón del Señor. Y el Señor tiene, yo no sé cuánto recuerdan la profecía, pero decía su profecía que el Señor tiene planes de bienestar, planes de bendición para tu vida. Amén. Y hoy quiero compartirte rápidamente ¿qué privilegios tú tienes como hijos de Dios? Yo sé que tal vez tú lo has escuchado, pero no vives de acuerdo a esos privilegios que el Señor te ha dado porque eres su hijo. El primer privilegio que nosotros tenemos de gratis, por la pura misericordia y gracia del Señor, porque créanme que cada uno de los que estamos aquí, solo por misericordia el Señor permitió que le conociéramos. Y Él transformó nuestra vida, porque no fue porque fuéramos buenísimos, sino porque el Señor por pura misericordia nos tiene aquí por pura gracia, ¿verdad? Y de verdad que el Señor nos otorgó la salvación, que fuera gratis, porque el precio es tan caro que si le hubieran puesto precio ya hubieran hecho la gente saber qué negocio con eso, ¿verdad? El Señor lo da gratuitamente, por gracia y por amor. Pero el primer privilegio que nosotros tenemos como hijos en el Señor es que tenemos propósito. Quiero que repitas conmigo, propósito. Yo quiero que tú le digas al que tienes a la par, yo tengo un propósito. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que tienes un propósito en el Señor? Y hoy no me quiero centrar solo en el propósito que tienes aquí en la iglesia. Tú tienes un propósito en tu casa, con tus hijos, en tus fuentes de trabajo, en el lugar donde tú estés estudiando. Tú tienes un propósito, mi hermano. Si se te ha olvidado, si andas trastabiando por el mundo, si andas pensando que tal vez no puedes, eres alguien más aquí en la iglesia, pero que lo que tú hagas o dejes de hacer no tiene efecto. Claro que tiene efecto. Tienes un propósito en el Señor. Cada uno de los que están aquí tienen un propósito en el Señor. Y dice que como hijos de Dios tienes propósito. ¿Por qué? Porque eres la obra del Señor. Si a ti se te ha olvidado tu propósito, si tú le has prometido tantas cosas al Señor, te has olvidado de lo que Dios te determinó y lo que Dios te mostró que tienes que hacer, hoy es el momento en donde el Señor te dice, hey, abre los ojos, tienes un propósito. Y un propósito también en tu casa, con tus hijos. Es increíble, pero yo ahora que lo miro con Esteban, desde chiquititos, es tan increíble cómo se dan cuenta de todo, de todo. Yo leía un libro y es tan cierto, pero los niños, ellos todo lo imitan, porque para ellos estar en el mundo es algo nuevo que tienen que ir experimentando, son conductas aprendidas, ellos no nacen sabiendo. Entonces en este libro decía, y a mí me impresionó, pero es tan importante como las caras que tú haces enfrente de ellos, porque las caras que tú vas a hacer desde bebés, ellos las van a imitar.
Entonces en el libro decía, aprende a sonreír, que tu bebé te mire sonreír mucho porque él va a imitar mucho eso, y pues con Esteban a él le encanta sonreír, pero es algo que yo trato como que de venir y hacerlo para que él imite y aprenda a sonreír. Pero si por ejemplo nuestro hijo nos miran molestos, ellos van a imitar eso. Entonces a lo que yo voy es que lo que nosotros hagamos y lo que nosotros podamos sembrar en el corazón de nuestros hijos tiene mucho efecto. Tú tienes propósito en la vida de tus hijos, propósito para formarlos, para inculcarles que crezcan y que conozcan del Señor. Yo decía en Tierra Nueva que nosotros, el día de mañana que tú ya no estés aquí, el mejor legado que tú le puedas dejar a tus hijos no es el montón de casas que les vas a dejar, no es el carro último modelo, ni los terrenos, ni el mejor legado que tú puedes dejarle a tus hijos son los valores y el temor al Señor, porque eso va a hacer que verdaderamente sean hijos exitosos. Eso va a hacer que ellos sepan que el día de mañana tienen que ser responsables, el día de mañana que tú no estés, ellos tienen que honrar al Señor, porque si no les va a ir mal. Entonces ese es el mejor legado que tú puedes dejarle. Tú tienes propósito en donde tú estás, y a veces el enemigo nos trata de hacer olvidar eso. Tú tienes un propósito y el Señor ha puesto dones, capacidades y talentos para hacer lo que tú tienes que hacer. A veces decimos, ay, por ahí está alguien más que lo haga. A veces aquí en la alabanza, ay, están los jóvenes, que ellos canten. Si Dios te ha puesto en tu corazón y tal vez tienes una voz que escondes porque te da pena, es el momento en donde recordes tu propósito y hagas algo por lo que Dios te ha mandado y por lo que Dios te ha puesto en ese lugar. Quiero ahora, ¿qué otro privilegio quiero hoy contarte? Aparte de propósito que tú puedes tener, quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Hoy sí vas a leer mucho su palabra, así que si no leíste en la semana, hoy digamos que medio vas a alcanzar la cota de lo que deberías de haber leído. En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy te pregunto, ¿estás anunciando lo que Dios hizo? ¿Estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó? ¿Estás anunciando lo que el Señor te ha puesto en tu corazón? ¿Estás anunciando lo que el Señor ha trabajado en tu vida? Dice que eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Así que yo te recuerdo hoy, no eres del montón, ¿verdad? No eres del montón. A veces es difícil no ser del montón, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No podemos ir a donde va toda la gente. Eres nación santa, real sacerdocio. Y yo sé que a veces eso nos molesta y nos estorba, ¿verdad? Porque de repente estamos con nuestros amigos que no conocen del Señor y aparecen las cervezas y nos dan ganas de echarnos los traguitos, pero en eso se cruza esa palabra donde dices que soy nación santa, ¿verdad? Pueblo adquirido, no soy del montón. Entonces es una lucha interna entre lo que yo quiero, pero lo que yo sé que no soy. No eres del montón, estás llamado a hacer la diferencia. Y por eso es que Dios me ponía esta palabra, porque no podemos seguir en ese dicho que dice el que reza empata. Ay, bueno, es que me confundí, bueno, Señor, te pido perdón un domingo y entonces otra vez vuelvo a... No podemos ser así. Es cierto, no somos perfectos, es cierto, estamos trabajando por guardarnos en santidad, por ser cada día mejores, pero no hagas de eso un patrón, que si entonces el domingo vengo a la iglesia, pero entonces el lunes ya otra vez perdí mi santidad, y entonces miércoles, pero ahí por el viernes ya como que voy tratando de componerme porque ya el fin de semana me toca ir a la iglesia. No puede ser así. Tú conoces del Señor, y como iglesia estamos llamados a hablar la verdad, y como iglesia estamos llamados a defender nuestra identidad, y no podemos ser del montón, donde hagamos de eso un patrón de vida en donde yo peco, pero luego me disculpo y luego vuelvo a pecar. No puede ser así. El Señor demanda de nosotros santidad. O estás aquí o no estás aquí. Y perdón que lo diga, pero es el Señor me pone, de verdad, el Señor me ponía
esa carga en mi corazón por decirles esto. No podemos seguir así. Como iglesia, actualmente se vive un cristianismo tan light. A mí me contaba una amiga, gracias a Dios, aquí no es, pero en otra iglesia donde se juntaban en célula y hacían la célula, el grupo cerrado en casa y todo, y predicaban y todo, y después de la célula se comenzaban a echar los tragos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser. No podemos hablar del Señor y a la vuelta de la esquina venir y comportarnos como gente que no conoce del Señor. Nosotros que conocemos del Señor, más nosotros, el Señor nos va a demandar, porque no habrá excusa de decir: ay, Señor, es que, bueno, se me atravesó la cerveza y entonces tuve que. No, tú conoces y tú sabes que está bien y que está mal. Y de verdad que con eso no me quiero poner a las que cuadrada, pues que dura. No, Dios de verdad es amor y Dios es misericordia, pero también no nos columpiemos. A eso es a lo que quiero llegar. No nos columpiamos. O sea, el Señor te perdona muchas veces y el Señor te va a restaurar las veces que tú necesites. El Señor lo va a hacer. Claro que lo va a hacer, pero no abusemos de esa misericordia. No abusemos, porque un día el Señor se va a cansar y decir: ¿sabes qué? Ya no más, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros fundamentemos nuestra identidad en Cristo Jesús. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. A veces nos la llevamos: ay, es que si tú tienes un problema de alcohol, por ejemplo, es que voy a ir a predicarle a mis amigos a la cantina. O sea, si tú sabes que tenés problema y en este momento tú no contás con la determinación para decir no vayas, porque te van a hacer caer. Probablemente después, ya que tú estés firme en el Señor y que tú ya sepas que eso no representa para ti un problema, vas a poder ir a predicarles. Pero en este momento es mejor que huyas a que te quedes ahí, ¿verdad? Entonces seamos sabios y de verdad hoy quiero recordar tu identidad. Vales, y vales precio de sangre, vales más que cualquier vicio, vales más que cualquier pelea, vales más que cualquier enfermedad. El Señor te ha dicho que vale su sangre. Vales y tienes un precio incalculable en el Señor. Por eso es importante que si tú estás agradecido con el Señor y si el Señor te salvó y si el Señor te rescató, sé digno de la salvación que el Señor te dio. Sé digno de la bendición que Dios te ha dado, que es ser su hijo. No lo menospreciemos. ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros no queremos cambiar y cuando nosotros no podemos dejar una debilidad, cuando nosotros volvemos a caer y caer y caer y caer, estamos casi que diciéndole al Señor: ¿sabes qué, Señor? No eres suficiente para dejar este vicio. Mi adicción o mi problema es mayor que mi relación contigo. Dios es suficiente, mis hermanos. Dios es y seguirá y ha sido y siempre va a ser suficiente. Dios es suficiente. Yo lo he podido ver. No, miren, de verdad que uno a veces lo miran a uno en la iglesia, pero uno también es humano y uno también tiene debilidades. Y el hecho a veces de uno ser hijo de pastor es bien difícil porque es mucha presión. Es presión en el sentido de que estás bajo la mirada de todos y un error que tú cometas, la gente te lo va a señalar, ¿sí? Entonces uno es humano y uno tiene muchas debilidades, pero he aprendido y he entendido de que Dios ha sido suficiente. Dios siempre va a ser suficiente, porque como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza, y de ahí es donde tú vas a sacar la fuerza para salir adelante. Amén. Quiero invitarte, y dice: ¿qué otro privilegio nosotros podemos tener aparte de propósito? Tenemos poder. Quiero que repitas conmigo: poder. Poder. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 18 y versículo 18. Voy a ir apurándome. Poder. Mateo 18 dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Un ejemplo claro de la autoridad que el Señor nos ha otorgado como hijos. Todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Yo no sé cuántos conocen el movimiento de Guate Ora. Y yo sé que en la iglesia, pues gracias a Dios, Elisa todos los días iba subiendo la petición de oración, y de verdad que es una bendición que todos pudiéramos tenerlo a la mano. Pero
prueba de que como hijos de Dios tenemos poder es el movimiento de Guateora. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a raíz de que el pueblo cristiano por primera vez en la vida se unió y no importaron las denominaciones, de qué iglesia, de que se unieron todos con un solo propósito, y era orar por Guatemala. Todo lo que pasó, o sea, fue como que se hubiera destapado una olla y todos los días salía y no dejaba de salir, y hasta la fecha sigue saliendo, ¿verdad? Esto es prueba de que nosotros como hijos tenemos poder en Dios, tenemos autoridad, y que cuando un pueblo se reúne y clama y ora, así va a ser hecho. Dice su palabra: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hoy quiero recordarte que como hijo de Dios tu identidad está fundamentada en Cristo Jesús, pero también dice que aparte de propósito tienes poder. ¿Poder para qué? Para hollar serpientes, poder para hablar sanidad, poder para desatar. Tú tienes autoridad. Si tú como padre de familia, tú tienes poder para orar en tu casa, levántate a orar en tu casa, levántate a orar por tu familia, por tus hijos. Yo no sé qué batalla tú estás librando, y por eso es que la palabra hoy, la profecía también decía que nos levantáramos y que peleáramos nuestra batalla. Si tú estás peleando la batalla en contra de tus hijos, créanme que sus hijos no van a cambiar por el jalón de pelo más fuerte o por el cincho más grueso, van a cambiar con la oración de ustedes, clamando, 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 clamando. Hay veces que es una lucha espiritual, porque los jóvenes a veces vienen y miran a los papás y es una lucha, pero es espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta estar donde hay luz, donde no está la presencia del Señor. Entonces tú tienes autoridad, tú clama. Si tú estás pidiendo por tu esposo, por tus hijos, levántate a orar. Dice la palabra que tienes poder, unge. Y hoy la profecía lo decía, que ungiéramos nuestra casa, nuestros hogares, las camas. Es impresionante, pero yo no sé cuántos escucharon la profecía. El Señor nos está pidiendo que nos levantemos y que reclamemos. Y lo primero que el Señor te va a pedir que reclames es tu casa, son los tuyos. Luego preocúpate de todo lo demás, de la gente que no conoce al Señor, pero en este momento tú tienes que clamar y pelear por tu casa. Así que si se está levantando algo, y miren, de verdad que yo se los digo porque lo estamos viviendo, con jóvenes lo estamos viviendo. El enemigo se está levantando de una forma que yo ya entendí, le dije al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a levantar en oración y vamos a reclamar a esos hijos del Señor, porque el que es hijo es hijo. Y yo le he visto que cuando el Señor tiene y sabe que son sus hijos, aunque sea hasta debajo de las piedras, los va a sacar. Pero el que es hijo es hijo. Entonces hoy quiero dejar en tu corazón que te levantes. Tienes poder como hijo del Señor. Si estás viviendo una situación económica fuerte, si estás viviendo un tiempo de escasez, levántate y declara bendición para tu vida. Declara que la prosperidad del Señor te acompañará. Declara que el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Y que si tú vas a pedir trabajo, ora antes de ir, ora en ese lugar, ora. Pídele al Señor que sea el que te abra las puertas. Si tú vas a mandar currículos de trabajo, ora por esos currículos antes de que tú los mandes. Levántate, porque tú tienes poder. Y entonces vas a ver la bendición del Señor en tu vida. Tienes poder para confesar tu sanidad. Tienes poder para confesar tu libertad. El Señor te ha dado. Y a veces yo sé que venimos a la iglesia y que ore algún líder por mí, que oren los pastores, y por supuesto que está bien, estamos acá para apoyarte en oración, pero el primero que tiene que levantarse para orar eres tú. Tú tienes una relación directa con el Señor, y el Señor también te escucha a ti, porque eres su hijo. Este no es un privilegio de, solo, no, ese es un privilegio que tienes tú y todos los que estamos aquí, porque somos sus hijos. Amén. Y último privilegio, paz. Quiero que repitas conmigo. Paz. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad como hijos, podemos descansar en la presencia del Señor, sabiendo que cualquier situación que venga, el Señor tiene el control. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si tú estás viviendo una situación en donde ya no sabes qué hacer, donde ya sentís que ya llegaron al colmo, donde se rebasó el vaso y no sabes qué hacer con tus hijos, o si no sabes qué hacer con ese esposo, el jefe, qué sé yo, dice el Señor en su palabra
que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes, el Señor tiene el control de tu vida. Lo único que tienes que hacer es buscarlo a Él. Eso sí, porque lejos de Él nada podemos hacer, pero necesitamos buscarlo. Hay veces que una factura, un problema rápido nos es un dolor de cabeza para nosotros, rápidamente nos enfermamos, y créanme que yo me incluyo porque el Señor ha trabajado un montón, de verdad, en eso en mi vida. Ahora ustedes me miran, soy una versión un poquito más mejorada, porque antes de verdad que yo era muy aprensiva y me enfermaba. En el colegio me enfermaba, sufrí de gastritis, de colon irritable, de muchas cosas, porque y siempre uno de mis defectos es que era muy perfeccionista. Entonces para mí el sacar una mala nota era un desastre, ¿verdad? Y cosas así, y siempre he sido así como muy metódica. Entonces el Señor comenzó a trabajar conmigo. Y de verdad que Dios ha ido sanando mi vida y ha ido restaurándome y me ha dado esa paz. Yo sufría mucho de insomnio, no podía dormir, era muy ansiosa, y me he dado cuenta que de verdad que el Señor ha trabajado eso en mi vida. Y han venido problemas y situaciones, y por supuesto que a veces, pero en eso me recuerdo y dice, Señor, bueno, entonces ¿en quién estás confiando? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En el problema, en la enfermedad o en el Señor? Aprende a hacer del Señor tu paz, tu tranquilidad, tu confianza. Así que de verdad, yo hoy quiero dejar eso en su corazón. Y déjenme decirle de que todo esto, yo sé que suena maravilloso y decir, sí Señor, yo te busco y el Señor me va a bendecir, pero el Señor pide algo a cambio. El Señor te va a bendecir. El Señor lo único que pide a cambio es que tú te apartes, que tú te guardes para Él, que tú seas santo y consagrado para Él. Porque todos queremos el premio mayor, ¿verdad? Pero no queremos pagar el precio. Tú quieres que el Señor te dé esos milagros. Tú quieres que el Señor resuelva la situación en la que tú estás. Él lo puede hacer. Pero Él pide a cambio tu corazón. Y pide a cambio tu corazón completo. No lo que tú quieras darle. No, Señor, te doy esta parte, pero todavía voy a seguir lidiando un poco con esa situación o ese vicio. El Señor quiere todo o nada. Así es. No hay término medio. No hay, Señor, el Señor no quiere todo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere trabajar en tu vida y Él quiere hacer su obra completa en tu vida. ¿Por qué a veces comenzamos a caminar en el Señor, pero vemos que nos caemos una y otra vez? Y es porque no le hemos entregado por completo nuestro corazón. Entonces así el Señor no puede obrar, así el Señor no puede trabajar. Y de verdad que les digo que así como nuestro Señor es amoroso y misericordioso, el Señor también es celoso y Él lo quiere todo, todo. Para terminar, quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14. Dice así: ustedes antes de que conocieran la buena noticia, yo estoy leyendo ahorita la versión actual, pero en Reina Valera puede ser que varíe un poquito. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Es decir, nosotros no escogimos al Señor, el Señor nos escogió a nosotros. Pero dice que antes nosotros teníamos excusa, ¿sí? Porque no le conocíamos. Pero ahora que nosotros le conocemos, ¿qué nos dice el Señor? Que nos apartemos del mal. Que nos apartemos del mal y que seamos, ¿qué? Buenos hijos. Así que, mi hermano, hoy quiero dejar eso en tu corazón. Apártate para el Señor. Eres consagrado para el Señor. Tu propósito, todo lo que tú hagas, está, así que gira alrededor de eso. Eres apartado para el Señor, eres su hijo y no podemos ser como los demás. Eres consagrado para Él. Así que de verdad yo quiero dejar eso en tu corazón. Yo sé que
de verdad que lastimosamente ahora la iglesia se ha levantado una iglesia muy permisiva. Yo no es que quiera sonar cuadrada, pero yo soy tan clara como de, ¿cómo sabremos si algo está bien o no? A través de la palabra. A través de la palabra. Aquí no hay es que esto ya pasó de moda, no, a través de la palabra. Si tú no sabes qué hacer, busca la palabra y ahí el Señor te va a revelar si lo que estás haciendo está bien o está mal. A través de la palabra. No necesitas que alguien te diga que lo que estás haciendo está bien o mal. Tú puedes ir y buscar y que el Señor sea el que te muestre lo que estás haciendo. Y entonces ahí tú sabrás si tu actuar está bien. Así que de verdad quiero dejar eso en tu corazón. Yo sé que cuesta el batallar y el guardarnos y ser apartados para el Señor, pero este no es tiempo, y la profecía lo decía, esto no es tiempo para jugar con fuego, no es tiempo para tener un pie acá y un pie allá. Dice la palabra que o eres caliente o eres frío, pero los tibios, ¿qué va a pasar? Yo no lo dije, lo dice la palabra, eso no me lo inventé yo, lo dice la palabra, o eres frío o eres caliente. Y como te digo, el Señor lo quiere todo o nada. Así que es importante que de verdad nosotros como hijos nos guardemos nuestro corazón, guardémonos de tantas cosas. Miren, yo de verdad que cada vez me quedo más asustada de lo que surge y de lo que hay. Ahora es tan de moda, por ejemplo, el hecho de tú casarte y llegar virgen a matrimonio, es como que, puchica, ¿qué les pasa? Pues que pasados de moda, ¿verdad? Y en la universidad es tan claro como tú vas a la universidad y tú dices que eres virgen y se ríen de ti porque dicen, a la namba, qué cuadrada. Y está tan de moda que el novio que tengo, o el novio, disculpen que así lo diga, pero con el novio con el que me acuesto. No puede ser así. Estamos llamados a apartarnos para el Señor. Es bien difícil, pero digo, ahora a veces hasta para los jóvenes encontrar a una señorita o a un joven que se hayan guardado. Y a veces lo creemos y decimos, es que eso ya no va a haber. Claro que hay. Hay hijos de Dios que son apartados y se guardan para el Señor. Y de verdad yo te lo digo como testimonio, sí, se puede llegar virgen al matrimonio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó instituido, que realmente el matrimonio es algo maravilloso. Pero las relaciones sexuales están dentro del matrimonio, no fuera. Y entonces de verdad, yo hoy lo hablo porque dentro del pueblo cristiano se da tristemente y se está dando. Y entonces necesitamos despertar y necesitamos hablar la verdad y necesitamos levantarnos como iglesia. Claro, no para aporrear a la gente, sino necesitamos levantarnos en amor y misericordia para restaurar, pero también necesitamos hablar con la verdad. Y si hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si no, un día el Señor nos lo va a demandar y va a decir, tú sabías la verdad y en su momento no aconsejaste, no confrontaste. Es necesario hacerlo. Necesitamos levantarnos como hijos del Señor y demostrar quién es verdaderamente Dios y demostrar que podemos llevar una vida íntegra, una vida honrada, una vida donde no es necesario robar para poder estar bien. Vemos en el Congreso, en la política, tristemente, donde gente cristiana se corrompe tan fácilmente. Y entonces ya ser cristiano o no es cristiano, la verdad es que no hace la diferencia. No puede ser así. Nosotros tenemos que reafirmarnos y saber quiénes somos en Cristo Jesús, porque cuando tú sabes quién eres, entonces tú sabes que Dios pagó precio de sangre y vales más que el millón que te puedan dar. Vales más que el vicio que tú estés enfrentando. Vales más que eso. Amén. Así que quiero invitarte a que tú te pongas de pie. Y quiero que ahí en tu lugar te estires un poquito, ¿verdad? Para que no te me duermas. Porque la adoración ahorita no es para que nos dé sueño, sino para que nos metamos con el Señor y que el Señor sea el que hable a tu corazón. Entonces, quiero invitarte que ahí en tu lugar, de verdad, esta mañana, yo no sé si el Señor ha hablado a tu vida, pero yo espero que sí, que el Señor ha hablado a tu corazón. Y de verdad yo quiero que el Señor hoy hable a tu corazón y que Él trabaje y haga lo que tenga que hacer. Como te digo, yo no sé qué situación tú estás enfrentando, o si es una experiencia propia que tú estás viviendo, o es en tus hijos, yo no sé qué sea. Pero yo quiero invitarte a que tú te metas con el Señor y que el Señor trabaje en tu vida y que tú dejes que Él sea el que te muestre las áreas que tú tienes que cambiar. Así que yo por un momento voy a callarme, voy a dejar que la adoración hable a tu vida y que sea el Señor que muestre lo que tenga que mostrar. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y que prepares tu corazón.
Oh Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Que tú llenaste. Gracias, Señor. Soy libre en ti. Gracias porque tú estás aquí, Soy Señor. libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver. Señor, habla a tus hijos, Señor. Y en nombre de Jesús, hoy dile al Señor, háblame, Señor. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Yo quiero invitarte que por estos últimos minutos, hoy tú dejes que el Señor hable a tu corazón. Hoy quiero invitarte que no salgas de este lugar igual. Hoy el Señor tenía un propósito que tú estuvieras aquí, y es que Él quería hablar a tu corazón. Así que quiero invitarte que por estos minutos, yo no sé de verdad qué estarás viviendo,